Mira, probablemente crees que el pasado simplemente desaparece, que cada segundo que pasa se borra para siempre en el instante en que termina, como una página que se quema y se convierte en cenizas, sin dejar ningún rastro más allá del recuerdo que tu mente guarda de ella. Así es como vive la mayoría de las personas, sin cuestionarlo, atrapadas dentro de un presente que parece ser la única cosa real, mientras el pasado se convierte en humo y el futuro todavía no existe. Pero aquí está el problema. Cuando Oppenheimer investigaba las consecuencias más profundas de la física moderna, encontró una idea que parecía desafiar exactamente esa forma de entender el tiempo. Y esa idea, una vez que la entiendes de verdad, ya no se va de tu cabeza. La física dice que el pasado quizá no esté tan muerto como imaginas. Cada evento que ocurre en el universo deja marcas reales en la materia, en la energía y en la propia estructura del espacio. La luz que salió de una estrella hace mucho tiempo sigue viajando por el espacio vacío, llevando dentro de ella un retrato exacto de un instante que, para nosotros, ya debería haber desaparecido. Información sobre acontecimientos antiguos sigue esparcida por el cosmos mucho después de haber ocurrido, como ondas que nunca dejan de propagarse. Y si eso es verdad, entonces quizá el pasado no sea solamente un recuerdo guardado dentro de tu mente. Quizá siga existiendo, de una forma física, en algún lugar que tu percepción simplemente no alcanza. Piensa en cuántas veces ya dijiste la frase «el tiempo voló» o la frase «parece que fue ayer», sin nunca detenerte a considerar qué revelan esas expresiones sobre la forma extraña en que tu mente procesa la duración. El tiempo que sientes no es exactamente el tiempo que marcan los relojes, y quizá nunca lo haya sido. Existen momentos de aburrimiento absoluto en los que un solo minuto parece arrastrarse durante una eternidad, y existen momentos de intensidad total, tal vez un susto, tal vez una alegría enorme, en los que horas enteras desaparecen como si nunca hubieran existido. Esa diferencia entre el tiempo subjetivo y el tiempo medido por un instrumento ya es, en sí misma, una señal de que la relación entre la conciencia y el tiempo es más complicada de lo que parece. Y es justo en ese punto donde la física entra a complicar todavía más las cosas, porque ella no está hablando de percepción, está hablando de la estructura física real del universo. Y si tú eres de esas personas que no se conforman con la versión simplificada de la realidad, que quieren entender por qué el tiempo, esa cosa que sientes pasar a cada respiración, sigue siendo uno de los mayores enigmas sin resolver de la física, entonces suscríbete ahora, porque este canal existe exactamente para gente como tú, gente que prefiere quedarse incómoda con una verdad compleja que cómoda con una mentira simple. Ahora déjame mostrarte la versión que la mayoría de las personas aprende sobre el tiempo, porque esa versión, sinceramente, tiene sentido a primera vista. Desde pequeños nos enseñan que el tiempo es una línea recta. El pasado queda atrás, el presente es el punto donde estás ahora, y el futuro es lo que todavía va a llegar. Los relojes marcan esa línea en pedazos iguales. Los calendarios la organizan en días y estaciones, y tu propia memoria parece confirmar esa idea, porque recuerdas lo que ya pasó y no logras recordar lo que todavía va a pasar. ¿Creces viendo la aguja de los segundos girar siempre en la misma dirección? ¿Viendo las páginas de un calendario pasar siempre hacia adelante? ¿Viendo las velas de un cumpleaños acumularse año tras año, siempre sumando, nunca restando? Toda la ingeniería de la vida moderna, los trenes que tienen que llegar a una hora marcada, los contratos que vencen en una fecha específica, los relojes sincronizados en prácticamente todos los aparatos que usas, se construyó alrededor de esa idea simple, de un tiempo único, absoluto,
que avanza igual para todo el mundo, en cualquier lugar del planeta. Tiene sentido pensar así. El problema es que esa visión, que funciona perfectamente bien para organizar la vida cotidiana, empieza a desmoronarse en el momento en que la física intenta describir el tiempo con precisión absoluta. La primera grieta aparece cuando miras el cielo nocturno. Cada punto de luz que ves no es la estrella como está ahora. Es la estrella como estaba en el momento exacto en que esa luz partió, viajando por el vacío del espacio durante años, siglos, a veces miles de años, hasta finalmente alcanzar la retina de tu ojo. Esto significa que, cuando miras el cielo, no estás viendo el presente, estás mirando directamente hacia el pasado. Y aquí está el detalle que pocas personas se detienen a considerar. Algunas de esas estrellas quizá ya no existan. Algunas pueden haber colapsado, explotado o transformado en otra cosa completamente diferente, mientras la luz antigua de ellas sigue llegando hasta nosotros, intacta, como un mensaje que nunca supo que el remitente ya no está ahí. Pero esa no es la parte más rara. La parte más rara es que ese mismo principio no vale solo para la luz de las estrellas. Vale para cualquier evento físico que ya haya ocurrido. Las leyes de conservación de la energía y del momento, que están entre los pilares más sólidos y mejor probados de toda la física, garantizan que ninguna información física simplemente se borra del universo sin dejar rastro en algún otro lugar. Cuando dos partículas chocan, la energía y el movimiento que existían antes del choque siguen existiendo después, solo redistribuidos de otra forma. Cuando una estrella explota, la materia y la energía liberadas no desaparecen, se esparcen, se transforman, se incorporan a nubes de gas que más tarde van a formar nuevas estrellas y nuevos planetas. En cierto sentido, nada de lo que ocurre en el universo se destruye completamente. Todo se transforma, se redistribuye, se reorganiza. Pero la información sobre lo que ocurrió sigue existiendo, esparcida por el cosmos, aunque cada vez sea más difícil de reconstruir. Y aquí está lo raro. Esto no es un detalle poético sin importancia práctica. Es una consecuencia directa y medible de la velocidad finita de la luz, la misma constante que aparece en prácticamente toda ecuación fundamental de la física moderna. Los astrónomos profesionales lidian con ese desfase constantemente, calculando, para cada objeto observado, cuánto tiempo hace que esa luz específica partió, sabiendo que, cuanto más distante está el objeto, más antiguo es el instante que realmente están viendo. Antes de seguir, dime en los comentarios, si descubrieras, ahora mismo, que una de las estrellas que ves en el cielo ya no existe y que solo estás viendo el eco de su luz, ¿eso cambiaría la forma en que miras el universo por la noche? De verdad quiero saber si esa idea incomoda más a las personas que piensan en el espacio como algo distante, o a las personas que piensan en el tiempo como algo personal. Ahora viene la parte que realmente rompe la intuición, porque lo que acabo de describir sobre la luz de las estrellas no es solo una curiosidad sobre la distancia. Es una pista sobre algo mucho más profundo. La idea de que mirar lejos en el espacio es, al mismo tiempo, mirar dentro del tiempo. Y si observar el pasado es tan físicamente real como observar cualquier otra cosa, entonces la línea recta y simple que aprendiste sobre el tiempo ya no parece tan sólida. Déjame llevarte dentro de un experimento mental, porque las palabras solas no bastan para esto. Imagina que estás parado en un campo abierto, en una noche sin nubes, lejos de cualquier luz artificial, mirando una estrella distante. El aire está frío, el silencio es casi completo, y arriba de ti hay un cielo entero salpicado de puntos de luz que parecen fijos, eternos, siempre ahí. La luz que entra en tu ojo, venida de ese punto específico,
salió de ese lugar antes de que nacieras, quizá antes incluso de que nacieran tus padres, quizá antes de que cualquier civilización humana inventara la escritura. Viajó por el vacío, sin nada que la frenara, atravesando distancias tan grandes que la propia palabra distancia parece demasiado pequeña para describirlas, hasta finalmente llegar a la retina de tus ojos en este exacto instante, completando un viaje que comenzó en un pasado tan remoto que es casi imposible imaginarlo de verdad. Ahora imagina que existe otra persona, en un planeta hipotético cerca de esa misma estrella, mirando hacia la Tierra a través de un telescopio absurdamente poderoso. Lo que esa persona vería, si la luz de la Tierra tardara el mismo tiempo en llegar hasta ella, no sería tu mundo de ahora. Sería un instante antiguo de tu propio planeta, tal vez un momento histórico, tal vez un instante completamente olvidado, todavía viajando por el espacio como si nunca hubiera dejado de existir. Ese instante específico que estás viviendo ahora, en este exacto segundo, está partiendo de ti, en forma de luz y de radiación, hacia un futuro distante donde alguien, en algún lugar, tal vez logre observarlo. Piénsalo así. El presente que sientes como algo fugaz puede, de una forma muy real, estar viajando para siempre, llevando consigo, sin que nunca sepas hacia dónde, un retrato exacto de quién eres justo ahora. Esa no es la única forma de romper la intuición común sobre el tiempo. Existe otra idea, todavía más perturbadora, que viene directamente de la relatividad. Cuando Einstein desarrolló su teoría, mostró que el tiempo no transcurre de la misma forma para todo el mundo. Relojes en movimiento rápido marcan el tiempo de un modo distinto que relojes en reposo. Relojes cercanos a campos gravitacionales intensos marcan el tiempo de forma diferente que relojes distantes de esos campos. Esto no es especulación. Se confirmó repetidamente en experimentos con relojes atómicos colocados en aviones y en satélites, y es una de las razones por las que los sistemas de posicionamiento global necesitan corregir constantemente la diferencia entre el tiempo medido en el espacio y el tiempo medido en la superficie de la Tierra. Si esos sistemas no tomaran en cuenta esa diferencia, los cálculos de localización acumularían errores que volverían inútil el sistema en pocas horas. Pero la parte más rara de todo esto es lo que la relatividad revela sobre la palabra ahora. Para ti, parado en la Tierra, existe un instante presente que parece compartido por todo el universo, como si existiera un reloj cósmico único, sincronizando todo lo que ocurre en cualquier lugar del espacio en el mismo momento exacto. Pero la física muestra que ese ahora universal simplemente no existe de la forma en que tu intuición lo imagina. Dos observadores moviéndose a velocidades diferentes pueden estar en desacuerdo sobre qué eventos ocurrieron al mismo tiempo. Un evento que parece simultáneo para ti puede no parecer simultáneo para alguien moviéndose en una nave a una velocidad cercana a la de la luz, y ninguno de los dos estaría equivocado. No es una cuestión de ilusión óptica, de retraso en la información o de instrumentos imprecisos. Es una característica fundamental de la estructura del espacio y del tiempo, algo que los físicos llaman relatividad de la simultaneidad, y que aparece directamente de las ecuaciones que describen cómo el espacio y el tiempo se entrelazan dependiendo del movimiento relativo entre observadores. Ahora piensa en algo que está ocurriendo, en este exacto momento, justo arriba de tu cabeza, sin que lo notes. Partículas venidas del espacio profundo, llamadas rayos cósmicos, chocan constantemente con la atmósfera de la Tierra, y esos choques producen partículas inestables llamadas muones. Según las mediciones hechas en laboratorio, esas partículas deberían desintegrarse casi instantáneamente, en un intervalo de tiempo tan corto que, viajando incluso cerca de la velocidad de la luz, jamás conseguirían recorrer la distancia entre la alta atmósfera
y la superficie del planeta antes de desaparecer. Y, sin embargo, detectores instalados en la superficie de la Tierra registran esos muones constantemente. La explicación no es ningún truco, es la dilatación del tiempo prevista por la relatividad. Desde el punto de vista de un observador parado en la Tierra, el reloj interno de esas partículas, el propio ritmo en el que existen, transcurre más lento debido a la velocidad extrema con la que se mueven. El tiempo de vida que parecería demasiado corto, visto desde fuera, se estira justo lo suficiente para que alcancen el suelo. Piénsalo así. Está siendo atravesado, ahora mismo, por partículas cuyo propio tiempo interno está corriendo literalmente a un ritmo distinto del tuyo. Y esto ya se confirmó repetidamente en laboratorios alrededor del mundo. Aguanta esta idea, porque vuelve de una forma todavía más inquietante. Si observadores diferentes pueden estar en desacuerdo sobre qué es presente, pasado o futuro, dependiendo de la forma en que se están moviendo, entonces tal vez la división entre esas tres categorías no sea tan absoluta como parece. Algunas interpretaciones de la física, conocidas por la expresión universo-bloque, sugieren que todos los momentos, pasados, presentes y futuros, podrían ser igualmente reales dentro de la estructura del espacio-tiempo, y que la sensación de que el tiempo fluye, de que el presente se mueve como un foco de luz recorriendo una línea, sería una característica de nuestra experiencia consciente, y no una propiedad fundamental comprobada del universo físico. Es importante ser honesto aquí. Esto no es una verdad establecida. Es una de las interpretaciones más discutidas dentro de la filosofía de la física, y muchos físicos y filósofos siguen debatiendo si describe la realidad o si es solo una forma matemáticamente elegante de organizar las ecuaciones de la relatividad. Si esta idea del universo bloque acaba de desordenar la forma en que imaginabas el tiempo pasando, dale me gusta a este video ahora, porque eso ayuda a que más personas que realmente se interesan por la ciencia real encuentren esta conversación. Y guarda este video también, porque esta es una de esas ideas que se vuelven más extrañas cuando vuelves a pensar en ellas más tarde, solo, de madrugada, mirando el techo. Ahora imagina una cuarta escena, tal vez la más extrema de todas. Imagina que pudieras, de alguna forma hipotética e imposible en la práctica, observar a una distancia segura una nave cayendo hacia una estrella colapsada, de esas extremadamente densas que la relatividad general predice cuando una masa enorme se comprime sobre sí misma más allá de cualquier límite de resistencia de la materia común. Visto desde fuera, a medida que la nave se acerca a la región conocida como horizonte de eventos, nunca la verías efectivamente cruzar esa frontera. La luz que viene de la nave se volvería cada vez más roja, y su reloj, observado desde lejos, parecería ir cada vez más lento, casi deteniéndose, estirado infinitamente en el tiempo, sin nunca llegar al instante final de la travesía, al menos no dentro del tiempo finito que tendrías para observar. Ahora piensa en la experiencia de quien está dentro de la nave. Para esa persona, según la relatividad general, no ocurriría nada extraordinario exactamente en el momento de cruzar esa frontera. Su reloj seguiría marcando segundos normales, uno tras otro, mientras que, vista desde fuera, su travesía parecería extenderse durante una eternidad. Dos relatos completamente diferentes e igualmente válidos sobre la misma secuencia de eventos, dependiendo de dónde estés observando. Esto no es ciencia ficción. Es una consecuencia directa y matemáticamente bien establecida de las ecuaciones que rigen la gravedad. Las mismas ecuaciones que Oppenheimer y Hartland Schneider usaron para describir, décadas antes de que la expresión agujero negro se volviera popular. ¿Cómo ocurriría este tipo de colapso? Pero existe todavía una tercera capa en esta historia, y viene de un lugar completamente distinto de la física, la termodinámica, porque, curiosamente,
La mayor parte de las leyes fundamentales de la física no distingue entre pasado y futuro. Las ecuaciones que describen el movimiento de partículas individuales funcionan igualmente bien si corres el tiempo hacia adelante o hacia atrás. Si filmaras dos bolas de billar chocando y después pasaras el video al revés, sería muy difícil decir, solo mirando la física básica del choque, cuál versión es la real. Es verdad que existen excepciones extremadamente raras y sutiles, observadas en ciertos procesos de la física de partículas relacionados con la llamada interacción débil, donde aparece en los datos experimentales una pequeña asimetría entre el sentido directo y el sentido inverso del tiempo. Pero incluso esas excepciones, según lo que se conoce como teorema CPT, parecen encajar dentro de una simetría más amplia que involucra carga, paridad y tiempo combinados, y son tan pequeñas que no explican, de ninguna forma, la enorme diferencia que sentimos entre recordar el pasado y no poder recordar el futuro. El problema aparece cuando pasas de partículas individuales a sistemas grandes, compuestos por una cantidad absurda de partes. Un vaso de vidrio cayendo al suelo y rompiéndose en 1000 pedazos es un evento extremadamente común. 1000 pedazos de vidrio reuniéndose espontáneamente para formar un vaso intacto nunca se ha observado, en ninguna circunstancia, en toda la historia de la ciencia. No porque esté prohibido por las leyes fundamentales, sino porque es absurdamente improbable, dada la cantidad de formas desorganizadas que la materia puede asumir comparada con la única forma organizada que llamamos vaso. Piensa en todas las formas posibles que los átomos esparcidos de un vaso roto podrían asumir. Existen incontables arreglos desorganizados, y prácticamente solo un arreglo, entre todos ellos, que corresponde a un vaso perfecto e intacto. La probabilidad de caer, por puro azar, exactamente en ese arreglo organizado, es tan pequeña que, en la práctica, equivale a imposible. Ese desequilibrio entre lo que es probable y lo que es improbable es lo que los físicos llaman entropía, y el aumento constante de la entropía en sistemas aislados es lo que le da al tiempo su dirección sentida, lo que llamamos la flecha del tiempo. El universo, como un todo, parece estar caminando de un estado de organización extremadamente improbable, al principio, hacia estados cada vez más desorganizados. Y es ese movimiento, esa tendencia estadística gigantesca, lo que hace que el pasado parezca diferente del futuro para nosotros. Los físicos todavía debaten intensamente por qué el universo empezó en un estado de entropía tan baja, tan organizado, justo después de lo que llamamos el inicio del universo observable. Eso sigue siendo uno de los problemas abiertos más discutidos en la cosmología, sin una respuesta definitiva aceptada por toda la comunidad científica. Y, mirando en la dirección contraria, hacia un futuro extremadamente distante, algunos modelos cosmológicos especulan sobre un estado final, donde la entropía habría aumentado tanto que prácticamente ninguna estructura organizada podría seguir formándose, un escenario al que a veces se le llama muerte térmica del universo. Es importante aclarar que esto sigue siendo un escenario especulativo entre varios otros posibles, dependiendo de factores cosmológicos que los científicos todavía están intentando medir con más precisión, y no una predicción garantizada y cerrada sobre el destino final de todo lo que existe. Pero aquí está el detalle inquietante. Si las leyes fundamentales no conocen la diferencia entre adelante y atrás, y si la flecha del tiempo nace solo de un arreglo estadístico extremadamente específico al inicio del universo, entonces la sensación de que el tiempo fluye en un solo sentido puede ser, en parte, una consecuencia de las condiciones iniciales del cosmos, y no una propiedad obligatoria de la realidad. Piénsalo así. Imagina que pudieras ver una película completa del universo, de principio a fin, desde afuera, como si estuvieras mirando un objeto entero de una vez,
en lugar de vivirlo instante por instante. En esa película, cada momento, desde la formación de las primeras estrellas hasta el último átomo, desintegrándose en un futuro extremadamente distante, ya estaría ahí, grabado dentro de la estructura del espacio-tiempo. Tu sensación de estar viviendo el ahora, en este exacto segundo, sería como un cuadro específico de esa película. Y tu percepción de que el tiempo está pasando sería como la experiencia de ver los cuadros en secuencia, aunque, desde afuera, la película entera ya exista como un objeto completo. No estoy diciendo que así es exactamente como funciona la realidad. Estoy diciendo que esta es una de las formas serias que la física encontró para intentar explicar por qué el tiempo parece fluir, incluso cuando las ecuaciones fundamentales no lo exigen. Fue exactamente en ese tipo de terreno donde la física revela que la intuición humana simplemente no fue construida para entender la realidad en su forma más profunda, donde Oppenheimer pasó buena parte de su vida intelectual. No se lo recuerda solamente por el proyecto Manhattan, aunque esa sea, sin duda, la parte más conocida de su biografía. Como físico teórico, antes de la guerra, Oppenheimer trabajó en problemas que tocaban directamente los límites entre la física conocida y lo desconocido. Junto con George Volkoff, ayudó a calcular lo que hoy se conoce como el límite de Oppenheimer-Volkoff, un cálculo sobre la masa máxima que puede tener una estrella de neutrones antes de que la gravedad venza por completo la presión de la materia, llevando al colapso. Y, junto con Hartland Schneider, publicó un trabajo describiendo, en términos matemáticos, cómo una estrella masiva podría colapsar continuamente bajo su propia gravedad, formando lo que hoy reconocemos como las bases teóricas del concepto de agujero negro. Esos trabajos, hechos todavía en los años finales de la década de 1930, mostraban algo extraordinario, que las propias ecuaciones de la relatividad general permitían, en ciertas condiciones extremas, que el espacio y el tiempo se comportaran de formas que desafiaban completamente la intuición cotidiana, incluso prediciendo que, cerca de un colapso gravitacional extremo, el propio flujo del tiempo, medido por observadores diferentes, dejaría de seguir el ritmo común que conocemos. Resulta que el destino colocó a Oppenheimer en el centro de otro tipo de frontera completamente distinta, pocos años después. Cuando los Estados Unidos decidieron desarrollar un arma basada en la fisión nuclear, durante lo que se conoció como el Proyecto Manhattan, Oppenheimer fue elegido para dirigir el laboratorio científico secreto construido en Los Álamos, en Nuevo México, reuniendo una cantidad extraordinaria de físicos, químicos e ingenieros, muchos de ellos refugiados de regímenes totalitarios en Europa, para resolver, en tiempo récord, uno de los problemas técnicos más complejos que la humanidad había enfrentado jamás. Ese laboratorio, aislado en una meseta remota, reunía mentes que, pocos años antes, estaban repartidas por universidades de todo el mundo, debatiendo problemas abstractos sobre el núcleo atómico que, de repente, se volvieron urgentes y demasiado concretos como para esperar. Durante ese periodo, Oppenheimer no era solamente un científico entre otros. Se convirtió en la figura responsable de traducir teoría pura en resultado físico concreto, de coordinar mentes brillantes y egos enormes, y de cargar, personalmente, el peso moral de saber exactamente lo que ese trabajo conjunto estaba a punto de liberar en el mundo. En el momento de la primera prueba, conocida como Trinity, realizada en el desierto de Nuevo México, Oppenheimer relató más tarde, en una entrevista filmada concedida décadas después, que pensó en una línea del texto sagrado hindú Bhagavad Gita, diciendo que recordó las palabras «Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos». Esa frase, documentada por él mismo en esa entrevista, se convirtió en un símbolo del peso moral que acompañó ese momento específico de la historia de la física, el instante exacto en que décadas de teoría abstracta,
sobre el núcleo atómico se transformaron en una luz más brillante que cualquier cosa que aquellos científicos hubieran visto jamás, seguida por un calor capaz de derretir arena hasta convertirla en vidrio a una distancia considerable. 2 años después, en 1947, en una conferencia en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, declaró que los físicos habían conocido el pecado y que ese es un conocimiento que no pueden perder. Esa frase específica no fue una metáfora vacía. Era un reconocimiento directo de que la física había llegado a un punto en el que el conocimiento puro sobre la naturaleza de la materia y de la energía ya no podía separarse de consecuencias morales y existenciales profundas. Más tarde, en la década siguiente, a Oppenheimer se le cuestionó y revocó su autorización de seguridad, en un episodio ampliamente documentado de audiencias dentro del gobierno estadounidense, relacionado con divergencias políticas sobre el desarrollo de armas todavía más poderosas durante el inicio de la llamada Guerra Fría. Ese episodio histórico, aunque no sea el foco central de este video, refuerza la misma idea. El conocimiento que la física reveló sobre la estructura más profunda de la materia, de la energía y, por extensión, del propio espacio-tiempo, trajo consecuencias que se extendieron mucho más allá del laboratorio, entrando directamente en la política, en la ética y en la vida personal de las personas involucradas. Y es exactamente ahí donde la historia de Oppenheimer se conecta con todo lo que estamos discutiendo sobre el tiempo. Porque el mismo tipo de física que reveló cómo destruir ciudades en un único instante es el mismo tipo de física que revela que el tiempo, esa cosa que sentimos pasar segundo a segundo, tal vez no sea la línea simple y absoluta que imaginamos. La ciencia le dio a la humanidad conocimiento suficiente para darse cuenta de que el universo es mucho más extraño de lo que parecía, pero no le dio conocimiento suficiente para hacer que esa extrañeza desaparezca. Sabemos calcular la relatividad de la simultaneidad con precisión extrema. Sabemos predecir la dilatación del tiempo cerca de campos gravitacionales intensos, y esa predicción ya se confirmó repetidas veces, incluso en experimentos relativamente simples que comparan relojes atómicos colocados en altitudes diferentes, mostrando que incluso la diferencia de gravedad entre la planta baja y la parte superior de un edificio ya es suficiente para hacer que los relojes marquen el tiempo de forma sutilmente distinta. Sabemos describir matemáticamente cómo un cuerpo extremadamente masivo puede colapsar sobre sí mismo, formando una región donde, según la relatividad general, el propio concepto de tiempo, tal como lo conocemos, deja de comportarse de la forma usual cerca del horizonte de eventos. Pero, aun con todo eso, todavía no existe una teoría completa y definitiva que unifique la relatividad general, que describe el espacio-tiempo a gran escala, con la mecánica cuántica, que describe el comportamiento de la materia en escala extremadamente pequeña. Y es exactamente en esa frontera, donde esas dos descripciones de la realidad todavía no se encajan perfectamente, donde vive lo que los físicos llaman el problema del tiempo en la gravedad cuántica, la dificultad fundamental de explicar, de una forma matemáticamente consistente, cómo debería comportarse el tiempo cuando intentas describir simultáneamente el universo extremadamente grande y el universo extremadamente pequeño. Algunas propuestas teóricas, todavía extremadamente especulativas y sin confirmación experimental directa, llegan a sugerir que el tiempo, en el nivel más fundamental de la realidad, tal vez ni siquiera sea un ingrediente básico del universo, sino algo que emerge, de forma parecida a cómo la temperatura emerge del movimiento de muchas partículas, a partir de relaciones más profundas entre estados cuánticos. Repito, esto todavía no es un consenso establecido. Es una de las fronteras más activas y más incierta de toda la física teórica actual. Y cualquier persona que afirme con certeza absoluta saber exactamente qué es el tiempo, en el nivel más fundamental,
está simplificando demasiado un problema que sigue genuinamente sin solución completa. Si este video te está dando vueltas en la cabeza hasta ahora, tal vez sea un buen momento para mandárselo a alguien que conozcas, alguien que crea que la física ya resolvió prácticamente todo sobre el universo, o alguien que siempre diga frases como «el tiempo es solo lo que marca el reloj», porque esta es exactamente la clase de pregunta que muestra cuánto sigue abierto. Y es el tipo de conversación que se vuelve mucho más interesante cuando dos personas la discuten juntas, en lugar de que una sola persona cargue con esta vértigo sola. Ahora déjame traer todo esto de vuelta hacia ti, porque hasta aquí puede parecer que estamos hablando solo de estrellas distantes, ecuaciones abstractas e ideas filosóficas sobre bloques de espacio-tiempo. Pero nada de esto es realmente abstracto. Tú estás dentro de esta historia, literalmente. Los átomos que forman tu cuerpo tienen un origen físico real y documentado. El hidrógeno que existe dentro de ti, en gran parte, se formó en los primeros minutos después del inicio del universo observable. Muchos de los elementos más pesados, como el carbono, el oxígeno, el calcio y el hierro, se produjeron dentro de estrellas, a través de procesos de fusión nuclear, y se esparcieron por el espacio cuando esas estrellas explotaron o llegaron al final de sus vidas. Esto significa que cada pensamiento que tienes ahora, cada palabra que estás escuchando en este exacto instante, está ocurriendo dentro de una estructura física que carga, literalmente, miles de millones de años de historia cósmica condensada en forma de materia organizada. Y hay todavía otra capa en esto que vale la pena detenerse a sentir: tu propia memoria, el mecanismo que hace que recuerdes lo que ya pasó y no logres recordar lo que todavía va a pasar, depende de procesos físicos completamente concretos dentro de tu cerebro, conexiones entre neuronas fortaleciéndose, patrones eléctricos y químicos grabándose dentro de tejido biológico, moléculas específicas reorganizándose dentro de sinapsis demasiado microscópicas para verse a simple vista. En cierto sentido, tu experiencia subjetiva de un pasado al que puedes acceder y de un futuro que permanece cerrado para ti es ella misma una manifestación local de esa misma flecha termodinámica que mencionamos antes, la tendencia general del universo a caminar de estados organizados hacia estados desorganizados. Formar un recuerdo nuevo implica gastar energía y aumentar el desorden a tu alrededor, exactamente de la misma forma estadística que hace que un vaso se haga pedazos y nunca se reconstruya solo. Es casi irónico pensar que el mismo principio físico que explica por qué un vidrio roto nunca vuelve a juntarse, solo es, en alguna medida, el mismo principio que explica por qué puedes recordar el desayuno de hoy y no puedes recordar el desayuno de mañana. Piénsalo así. La propia sensación de que estás viviendo un presente específico, rodeado de un pasado recordado y un futuro desconocido, puede estar enraizada en la misma ley física que rige la caída de un vaso de vidrio. Y si el tiempo realmente funciona de un modo más parecido a ese bloque completo de espacio-tiempo que a la línea simple que sentimos pasar, entonces existe una posibilidad incómoda y al mismo tiempo extrañamente hermosa. Tal vez cada instante que ya viviste, cada decisión, cada conversación, cada momento de duda o de claridad, no haya simplemente desaparecido en el momento en que terminó. Tal vez siga existiendo, de una forma física, dentro de la estructura más profunda del universo, aunque tú, atrapado dentro de tu propia experiencia consciente, nunca logres volver hasta ahí para observarlo de nuevo. No solo estás viendo un video sobre física, estás hecho del mismo tejido de espacio, tiempo y materia que la física está intentando entender. Y el simple hecho de que puedas hacer estas preguntas sobre la naturaleza del tiempo tal vez sea uno de los hechos más extraños de toda esta historia.
Cuando Oppenheimer se dio cuenta de que el tiempo puede ser mucho más que una línea donde los momentos se borran, entendió que cada palabra, cada decisión y cada instante de su existencia puede seguir formando parte de la historia física del universo para siempre, aunque nunca puedas volver para observarlos de nuevo. No sabemos, con certeza absoluta, si así es exactamente cómo funciona la realidad en su nivel más profundo. Lo que sabemos, con bastante confianza, es que la versión simple del tiempo como una línea recta, universal e igual para todo el mundo, ya no sobrevive al contacto con la física moderna, y que aceptar esa incertidumbre, en lugar de fingir que no existe, es el punto de partida real para entender el universo como realmente se comporta, y no como nos gustaría que se comportara. Y es justo en esa distancia entre lo que parecía obvio y lo que la ciencia realmente encontró, donde vive el tipo de misterio que vale la pena llevarte contigo después de que termine este video. Y si esta idea te dejó con esa sensación rara de vértigo intelectual, comenta aquí abajo qué parte te incomodó más. La posibilidad de que el pasado siga existiendo físicamente, la idea de que el presente no es el mismo para todo el mundo, o la sospecha de que la sensación de que el tiempo fluye puede ser, en parte, una construcción de tu propia mente. Cuando termine este video, sigue con el siguiente video del canal sobre agujeros negros o sobre el origen de las estrellas, porque estos misterios están profundamente conectados, de formas que se pierden fácilmente cuando los escuchas por separado. El colapso gravitacional que Oppenheimer ayudó a describir matemáticamente es el mismo tipo de evento extremo, donde la relatividad predice que el propio tiempo se distorsiona de formas que todavía desafían nuestra intuición más básica. Y entender ese próximo capítulo va a hacer que todo lo que acabas de escuchar aquí encaje de una forma todavía más perturbadora. Entonces, si este video te dejó con la sensación de que el tiempo no es exactamente lo que siempre pensaste que era, suscríbete al canal, activa las notificaciones, deja en los comentarios la pregunta que todavía te está dando vueltas en la cabeza y sigue viendo el próximo video. Este canal está hecho para personas que quieren que el misterio se explique con claridad y honestidad, sin fingir que el universo ya está completamente entendido y sin convertir la incertidumbre real en una respuesta fácil solo para parecer más interesante. Si cada instante que ya viviste tal vez nunca haya desaparecido realmente, solo transformado en algo que ya no puedes alcanzar, ¿sobre qué exactamente estás parado ahora? ¿Y cuánto de tu vida has vivido creyendo que el presente era la única cosa real, sin darte cuenta de que tal vez estuvieras rodeado todo este tiempo por un pasado que nunca se fue de verdad? Hasta el próximo video.